Corea del Norte es un país envuelto en misterio, aislamiento y secretismo. Controla de forma estricta casi todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Es conocido de forma muy peculiar por sus normas extremas y situaciones bastante insólitas. Desde ciudades con un estilo de vida desconcertante hasta otras que son puras fachadas diseñadas para el engaño. En este video vamos a sumergirnos en las cosas más extrañas que existen solo en Corea del Norte. Número 15. Culto a la personalidad y los líderes eternos. No podemos hablar de los secretos profundos de una gran nación sin antes rendir homenaje a su origen. El culto a la personalidad y los llamados líderes eternos son el verdadero núcleo del poder en Corea del Norte. Sí, lo ha oído bien. Los norcoreanos viven únicamente bajo las leyes y el liderazgo de una sola familia, la familia Kim, de la cual forma parte Kim Il-sung. Fue Kim Il-sung quien, en el año 1948, fundó el país y escribió sus propias reglas. Los norcoreanos afirman que su país es una democracia y dicen practicarla con elecciones cada 5 años. Pero la realidad es otra. Porque, dígame, ¿qué tiene de democrático votar por una sola persona? Raro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa insistencia tan férrea en mantener a la familia Kim en el poder? Vamos a explorar las raíces históricas de este culto, los mecanismos que lo mantienen vivo, su impacto en la sociedad y qué implica para el panorama político e incluso las relaciones internacionales del país. En el centro de todo está la glorificación de sus líderes, Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il, quienes gozan de un estatus prácticamente divino. El culto se consolidó sobre todo durante la época de Kim Il-sung, quien utilizó propaganda, arte y medios para presentarse como un líder benevolente y todopoderoso, casi como una deidad. Así, la gente no solo lo respetaba, sino que lo veneraba como a un dios. De hecho, el año de su nacimiento marca el inicio del calendario Juche, la doctrina ideológica del país basada en la autosuficiencia. Ese día es también la mayor festividad del año, con fuegos artificiales, desfiles y celebraciones a gran escala. Este culto cumple varias funciones. Refuerza el control del poder mediante la lealtad y el miedo. Cualquier intento de cuestionar la autoridad del líder se reprime de forma brutal. Hay que obedecer y punto. Además, todos los logros del país, reales o inventados, se atribuyen siempre a la brillantez y dirección del líder supremo. Número 14. Prohibido tener religión. Esto sinceramente no sorprende demasiado. Sobre todo si tenemos en cuenta que en un país donde los líderes son considerados dioses, ¿para qué querrían otro? Un dato curioso. Antes de llegar al poder absoluto en 1948, Kim Il-sung fue criado por su madre, Kang Ban-sok, que era cristiana. Incluso él mismo reconoció que asistía a misa de pequeño, pero que la encontraba aburrida. Tal vez por eso, se aseguró de que nadie más en Corea del Norte volviera a aburrirse. Con religión. La ideología Juche, basada en la autosuficiencia, y el culto a la familia Kim no dejan espacio para ninguna religión organizada. El régimen solo promueve la devoción a sus líderes, especialmente a Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes son venerados casi como santos. Los ciudadanos deben participar en rituales, ceremonias y actividades públicas que alaban a estos líderes. Cualquier falta de entusiasmo o devoción es castigada de forma muy severa. Aunque técnicamente existen algunas organizaciones religiosas en el país, nadie de fuera conoce exactamente cómo funcionan. Y las pocas que existen están totalmente vigiladas y controladas por el Estado. La religión más perseguida es el cristianismo. Quienes practican en secreto se enfrentan a castigos extremos, porque esta fe se asocia con influencias extranjeras y se ve como una amenaza directa al control del régimen. Y aunque el régimen lo niegue, muchos creen, y con razón, que existen comunidades religiosas clandestinas. Porque, al fin y al cabo, los seres humanos no son robots. Pero para sobrevivir, esos creyentes deben practicar en secreto. Porque si los descubren, el castigo puede ser la muerte. ¿Sabía que en Corea del Norte aún se practican ejecuciones públicas? Y lo más espeluznante, los niños, desde tan solo 5 años, están obligados a presenciarlas. Y ya que hablamos de castigos, veamos ahora qué ocurre cuando alguien es condenado por el Estado. Número 13. Castigo de 3 generaciones. Imagine esto por un momento. Su tío roba una manzana. Lo descubren. La devuelve. Se disculpa. Fin de la historia, ¿no? Pues no en Corea del Norte.
Ahí no solo su tío va a prisión, sino también usted, sus padres y hasta sus futuros nietos, aunque ninguno de ustedes haya tenido la menor idea de lo que hizo. Así funciona la ley del castigo de 3 generaciones. Y no es por robar fruta. Este tipo de castigo se aplica principalmente a quienes el régimen considera enemigos del Estado o culpables de delitos políticos. Según esta norma, no solo se responsabiliza al acusado, sino también a toda su familia directa, al menos hasta la 3.ª generación. El origen de esta política se remonta a los primeros años del régimen de Kim Il-sung. Se instauró como un método para afianzar el poder del partido gobernante y eliminar cualquier posibilidad de oposición. Básicamente, si castigan a toda su familia, nadie se va a atrever a decir ni una palabra en contra del sistema. Entonces, si a usted lo acusan de un crimen político o incluso de tener ideas contrarias al régimen, sus hijos, padres y nietos pueden acabar en prisión, en campos de trabajo forzado o ser exiliados a zonas remotas del país. El objetivo es cortar de raíz cualquier semilla de rebeldía. El miedo se convierte en herramienta. Nadie se arriesga a hablar mal del gobierno, porque podría poner en peligro a toda su familia. Así que, en la práctica, la libertad de expresión no existe. Esta política ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por violar flagrantemente los derechos individuales y el debido proceso. Aún así, Corea del Norte vive en su propia burbuja, como si estuviera en otro planeta. Y parece no escuchar lo que el resto del mundo tiene que decir. Número 12. Ciudades falsas. Ya sabemos que Corea del Norte es famosa por su secretismo. Pero construir ciudades enteras vacías solo para aparentar, eso ya es otro nivel. Conozca Kiyeongdong, una ciudad ubicada cerca de la frontera con Corea del Sur. Tiene edificios altos, calles amplias y una bandera gigantesca ondeando desde un mástil enorme. A simple vista parece una ciudad moderna, vibrante, llena de vida. Pero si mira bien, algo no cuadra. Kiyeongdong, también conocida como la aldea de la propaganda, está ubicada dentro de la zona desmilitarizada entre ambas Coreas. Y aunque parece un lugar donde vive gente patriótica y feliz, muchos creen que no hay ni un solo residente real. ¿Por qué construir una ciudad falsa? Según expertos, el propósito es proyectar una imagen de prosperidad y fuerza, especialmente hacia Corea del Sur y el resto del mundo. Mostrar al enemigo que Corea del Norte es un país fuerte, moderno y envidiable. Pero reportes indican que los edificios no tienen vidrios en las ventanas y que las luces que se ven por las noches están controladas por temporizadores automáticos. Algunos piensan que todo el lugar es simplemente un escenario, una especie de decorado de película. Otros creen que sirve como distracción para su propia población, ocultando las graves condiciones económicas y sociales que enfrenta el país. Pobreza extrema, escasez de alimentos y falta de servicios básicos. Y aunque la realidad de estas ciudades falsas sigue siendo un misterio, por la poca información que sale del país, lo cierto es que el acceso está fuertemente restringido. Los periodistas extranjeros no pueden acercarse, y los visitantes solo ven lo que el régimen permite mostrar. En resumen, estas ciudades son más símbolo que realidad. Fachadas construidas para sostener una ilusión. Número 11. Prohibición de los vaqueros y la ropa occidental. En Corea del Norte está estrictamente prohibido usar vaqueros o cualquier tipo de ropa occidental. ¿El motivo? Para Kim Jong-un, estos estilos representan la influencia cultural de Estados Unidos y eso no se puede permitir. Esta prohibición no se limita solo a los vaqueros. También afecta a camisetas, prendas importadas y cualquier atuendo que no siga las normas impuestas por el Estado. En lugar de eso, se espera que los ciudadanos vistan ropa tradicional coreana, como el hanbok, que simboliza el orgullo nacional y el apego a las raíces culturales. Las autoridades estatales hacen inspecciones frecuentes para asegurarse de que nadie rompa el código de vestimenta. Quien se atreva corre el riesgo de recibir una multa, ser avergonzado públicamente o incluso terminar en prisión. Fuera del país, esta política ha generado reacciones encontradas. Algunos creen que ayuda a mantener la identidad cultural de Corea del Norte, mientras que otros lo ven como un intento más de suprimir la individualidad y reforzar la obediencia ciega al sistema. ¿Usted qué piensa? Lo cierto es que esta prohibición sobre la vestimenta es solo una parte del control mucho más amplio que el régimen impone sobre la vida diaria de su población. Y hablando de imagen, veamos ahora lo que pasa con los peinados. Número 10.
Corte de pelo bajo control estatal. Cuando uno piensa en el peinado típico de Corea del Norte, lo primero que viene a la mente es, sin duda, el de su líder, Kim Jong-un. Por suerte, o por sentido común, nadie se atreve a copiarlo. Y la verdad, tampoco parece que alguien quiera hacerlo. En Corea del Norte, los cortes de pelo no son cuestión de moda. Son política de Estado. El gobierno ha establecido una lista con 28 peinados aprobados, 10 para hombres y 18 para mujeres. Nada más está permitido. Esta regulación busca proyectar la imagen del ciudadano ideal, pulcro, tradicional y obediente. Y sí, también aplica a niños y adolescentes. Los hombres deben llevar el cabello corto, bien definido y con restricciones claras sobre el largo, el estilo e incluso las patillas. Se prefieren peinados inspirados en figuras históricas o líderes revolucionarios. Uno de los estilos más aceptados es el llamado hapatsu, que se parece mucho al corte que usaba Kim Jong-il. Las mujeres tienen algo más de opciones, pero aún así deben llevar peinados recatados y tradicionales. El cabello muy largo no es bien visto y existen reglas sobre cómo peinarlo y qué accesorios usar. Las peluquerías en el país están obligadas a mostrar carteles con los cortes permitidos y deben seguir las normas al pie de la letra. Incluso pueden verse obligadas a reportar a quien pida un estilo prohibido. El control del aspecto físico va más allá del cabello. A los hombres se les exige afeitarse y no se permite barba, salvo contadísimas excepciones simbólicas. Las mujeres tampoco pueden mostrar escotes ni piernas descubiertas y el maquillaje debe ser muy discreto, casi invisible. Las sanciones por no cumplir estas reglas van desde multas y humillación pública hasta trabajos forzados. O algo peor. Todo depende del contexto y del estatus político de la persona. En resumen, el régimen regula cada aspecto de la imagen personal para garantizar una identidad colectiva, uniforme y obediente. Este nivel de control no solo refleja su visión cultural, sino también el clima constante de vigilancia que lo impregna todo. Número 9. Las damas del tráfico. Una de las primeras cosas que los turistas notan al llegar a Corea del Norte son esas mujeres vestidas con uniformes impecables, guantes blancos llamativos y sombreros elegantes, controlando el tráfico con una gracia casi coreografiada. Estas damas del tráfico son una figura icónica del país. Son agentes uniformadas que juegan un papel clave en mantener el orden vial, especialmente en Pyongyang, la capital. Su presencia impone respeto, tanto a conductores como a peatones. No solo están entrenadas para dirigir el tránsito, sino que también deben mantener una actitud impecable y seguir un estricto código de conducta. Su disciplina y porte transmiten una imagen de orgullo nacional. Para llegar a ocupar este rol, las candidatas son cuidadosamente seleccionadas según su apariencia física, estatura y nivel educativo. Su formación incluye mucho más que señales de tráfico. Aprenden técnicas de comunicación, lenguaje corporal y hasta gestos específicos para dirigir vehículos con precisión. Estas damas del tráfico fueron introducidas a principios de los años 60 como parte del esfuerzo del régimen por construir una sociedad ordenada y disciplinada. Desde entonces se han convertido en un símbolo duradero del socialismo norcoreano y aparecen frecuentemente en la propaganda estatal. Representan una fusión curiosa entre tradición, disciplina y nacionalismo. Su imagen elegante, junto con su papel fundamental en el día a día, las ha convertido en un emblema de la cultura y política del país. Y ahora díganos, ¿usted cree que las mujeres de su país podrían cumplir este papel con la misma precisión que las damas del tráfico norcoreanas? Número 8. Las citas en Corea del Norte. Ahora pasemos a un tema más íntimo. La vida amorosa en Corea del Norte. Y lo que va a escuchar seguramente le va a sorprender. Olvídese de cenas románticas, ir al cine o tomar de la mano a su pareja en público. En Corea del Norte, tener una cita se reduce, literalmente, a caminar por la calle, manteniendo las manos bien quietas a los lados. El régimen controla con firmeza las relaciones entre sus ciudadanos, incluidas las románticas. No se permite tener citas formales ni expresar afecto en público. Incluso las reuniones sociales están vigiladas, por lo que la gente actúa con mucha cautela por miedo a ser observada y castigada. La mayoría de las relaciones se dan a través de matrimonios concertados o por medio de la tradición, y siempre teniendo en cuenta el estatus social y el nivel de lealtad de la familia al régimen. Salir con una persona de otro país es impensable. El Estado considera ese tipo de relación como una amenaza a la seguridad nacional.
En resumen, enamorarse en Corea del Norte no es algo espontáneo ni libre. Es una actividad regulada, limitada y en muchos casos decidida por terceros. Refleja claramente cómo el régimen prioriza el orden social y la obediencia ideológica por encima de los sentimientos individuales. Número 7. Sin anticonceptivos ni productos sanitarios. Aviso, esta parte no es fácil de digerir. En Corea del Norte, muchas mujeres no saben lo que es una toalla sanitaria. Y no porque no quieran, sino porque simplemente nunca han tenido acceso a una. Aunque este producto fue inventado allá por el año 1888, su uso no es común dentro del país. Por el secretismo del régimen, muchas cosas pueden haber cambiado, pero basándonos en los testimonios de mujeres que lograron salir del país, lo que se sabe es preocupante. Relatan que usan trapos viejos o toallas, los lavan, los secan y los reutilizan mes tras mes. Sí, suena tan antihigiénico como parece. Y además es indignante. No estamos en la Edad Media. Las mujeres tienen derecho a sentirse protegidas, limpias y dignas. En cuanto a anticonceptivos, simplemente no hay. La información sobre salud reproductiva es casi inexistente, y mucho menos los métodos de prevención. La salud menstrual y sexual es un tema tabú. Las mujeres están completamente desinformadas o atadas al silencio, sin recursos básicos que en otros países se consideran esenciales. Número 6. Sin televisión, teléfono ni conexión a Internet. Uno de los pilares más duros del control en Corea del Norte es la prohibición estricta y total del acceso a la televisión, al teléfono y al Internet. Así es, cero conexión con el mundo exterior. Esta política tan restrictiva lleva décadas en marcha y tiene un objetivo muy claro: aislar completamente al país del resto del planeta y controlar al milímetro la información que reciben sus ciudadanos. ¿Por qué se prohíbe todo esto? Primero, porque permite al régimen controlar completamente el flujo de información. Nada entra y nada sale. Así evitan que medios extranjeros o ideas del exterior cuestionen la narrativa oficial. De esta forma, el gobierno mantiene intacta su ideología. Y, por supuesto, también el culto a la personalidad de sus líderes. Este aislamiento refuerza también un sentimiento de unidad y dependencia. Si usted nunca ha visto otra forma de vida, nunca se preguntará si hay una mejor. Por eso muchos norcoreanos sienten una lealtad tan intensa por su líder. Simplemente no conocen otra realidad. El Estado les hace creer que el líder es la única fuente de verdad, apoyo y seguridad. Para garantizar esto, se ha creado todo un sistema de vigilancia y censura de altísimo nivel. Tener en su casa un televisor no autorizado o un dispositivo con acceso a Internet es considerado un delito grave. Las consecuencias pueden incluir desde prisión hasta ejecución pública. A pesar de todo, hay quien se las ingenia para acceder a medios extranjeros. Algunos usan dispositivos de contrabando, discos USB o antenas ilegales. Pero el riesgo es inmenso. Si les descubren, el castigo puede ser fatal. Dato curioso, en este mismo instante, ningún norcoreano puede ver este video. Literalmente. Número 5. Campos de prisioneros en Corea del Norte. Ya vimos cómo funciona el control social en Corea del Norte. Ahora vamos a entrar en algo todavía más oscuro: los campos de prisioneros. El sistema penitenciario norcoreano se divide en distintos tipos: campos de prisioneros políticos, campos de trabajo y centros de reeducación. Los campos políticos son para quienes el régimen considera enemigos del Estado. Basta con que alguien sea sospechoso de querer escapar o criticar al gobierno para que termine ahí. Las condiciones son extremadamente duras: trabajo forzado, comida insuficiente, nula atención médica, torturas, abusos físicos y ejecuciones. Todo esto bajo una vigilancia estricta para sofocar cualquier intento de protesta. Los campos de trabajo acogen a personas acusadas de delitos menores según los estándares del régimen: cruzar la frontera sin permiso, contrabando o comportamiento antisocial. Aquí también se trabaja forzadamente, en condiciones extenuantes y sin ningún tipo de remuneración o descanso digno. Y luego están los centros de reeducación. En teoría, son los más suaves. Están pensados para reinsertar a quienes cometen faltas leves o muestran actitudes que se desvían de la ideología oficial. Pero cuidado, porque en Corea del Norte, algo tan simple como dejarse el pelo más largo de lo permitido puede hacer que lo consideren un desvío psicológico. Y eso basta para terminar reeducado.
En estos centros se aplican técnicas de adoctrinamiento ideológico y psicológico. Su objetivo no es castigar, sino lavar el cerebro hasta borrar cualquier idea que no venga del régimen. ¿Son menos duros que los otros campos? Quizá. Pero no olvidemos que, en el fondo, siguen siendo instrumentos de represión total. Número 4. El sistema educativo en Corea del Norte. ¿Cree usted que los norcoreanos reciben una educación distinta al resto del mundo? Pues sí. En Corea del Norte, el sistema educativo está completamente controlado y centralizado por el Estado. La educación es obligatoria y gratuita, pero solo para niños entre los 5 y los 16 años. Está dividida en 3 etapas: primaria, secundaria y educación superior. Las materias principales son lengua coreana, matemáticas, estudios sociales y educación física. Pero todo, absolutamente todo, está impregnado de propaganda que glorifica a los líderes del país y su historia revolucionaria. Desde pequeños, los estudiantes son adoctrinados en la ideología del Juche, la doctrina oficial del país. Esta filosofía promueve la autosuficiencia, el militarismo y la lealtad absoluta a la familia Kim. Y atención, el sistema es altamente selectivo. Desde muy temprana edad, los niños son clasificados según su lealtad percibida hacia el régimen y los antecedentes familiares. ¿Tiene usted un pariente que fue acusado de traición? Entonces su hijo puede quedarse sin estudios superiores, aunque sea brillante. Así de crudo es. Los maestros también deben pasar por una formación ideológica intensa. Su rol no es solo enseñar materias académicas, sino asegurarse de que cada estudiante piense y actúe como lo dicta el régimen. El pensamiento crítico no tiene lugar en las aulas. Lo que se fomenta es la obediencia, la disciplina y la repetición de los valores impuestos. En cuanto a actividades extracurriculares, hay una red inmensa de palacios juveniles y grupos de la Unión Infantil. Allí se organizan talleres de música, deportes y arte, pero con un solo fin: reforzar el culto al Estado. Para quienes acceden a la universidad, una minoría seleccionada minuciosamente, los estudios superiores están tan controlados como el resto del sistema. Las universidades más prestigiosas, situadas en Pyongyang, son solo para los más leales. Y cuando se gradúan, no eligen su camino. El gobierno les asigna dónde trabajarán y qué harán. Así que no hay lugar para sueños personales. Su vida no les pertenece. Es para el régimen. Número 3. Horarios y calendarios peculiares. En Corea del Norte, hasta el tiempo funciona de forma distinta. Y no es una metáfora. El país tiene su propio uso horario y su propio calendario. Usan un sistema conocido como hora de Pyongyang o Pyongyang Time. Está fijado a 8 horas por delante del tiempo universal coordinado, es decir, media hora por detrás de Corea del Sur y Japón. Este cambio fue instaurado en agosto del año 2015 como una forma de celebrar el 70 aniversario de la liberación de Corea del dominio japonés. No fue una decisión técnica, sino simbólica. Cambiar el horario era una manera de decir somos independientes, incluso del tiempo que ustedes usan. Pero la cosa no termina ahí. Corea del Norte también tiene un calendario completamente distinto. El calendario Juche. Este calendario fue implementado en 1997 y comienza en el año de nacimiento de Kim Il-sung, el fundador de la nación. Es decir, el año 1 del calendario Juche equivale a 1912 del calendario gregoriano. Estos sistemas particulares, tanto el horario como el calendario, no son solo curiosidades. Reflejan la política de aislamiento extremo del país y su empeño por construir una identidad completamente separada del resto del mundo. Aunque este tipo de medidas pueda generar complicaciones para hacer negocios o mantener relaciones internacionales, dentro del país sirven para reforzar el control y el mensaje de autosuficiencia que el régimen repite constantemente. Número 2. El Hotel Ryugyong. Este es uno de los hoteles más grandes del mundo, pero solo existe en Corea del Norte. El Hotel Ryugyong, ubicado en Pyongyang, es una estructura colosal que se ha convertido en un símbolo icónico del horizonte de la ciudad. Mide aproximadamente 330 metros de altura y cuenta con 105 pisos, lo que lo convierte en uno de los edificios desocupados más altos del planeta. La construcción comenzó en 1987, pero se detuvo durante años debido a problemas económicos. Por eso recibió el apodo de El Hotel del Apocalipsis. Su diseño es verdaderamente singular. 3 salas se elevan en forma de pirámide escalonada o cono gigante.
El exterior está recubierto de vidrio y concreto, dándole un aspecto futurista muy llamativo. Aunque el proyecto estuvo paralizado durante décadas, en años recientes se le han hecho algunas remodelaciones, como la instalación de luces LED que iluminan la fachada por la noche. Sin embargo, el interior del hotel sigue siendo un misterio. Hay muy poca información disponible públicamente y nunca ha recibido huéspedes. Es, en esencia, un monumento vacío, enigmático y controvertido, que representa la ambición arquitectónica del régimen norcoreano, pero que nunca ha tenido una función real. Número 1. Los Juegos Masivos Arirang. Este espectáculo es tan impresionante y perfectamente sincronizado que podría hacerle desear visitar Corea del Norte. Los Juegos Masivos Arirang se celebran cada año con el objetivo de exaltar la historia revolucionaria del país y fomentar el patriotismo. Este evento es una mezcla de danza, gimnasia, música y exhibiciones militares, todo diseñado para reflejar los principios ideológicos del régimen. Los Juegos fueron creados para rendir homenaje a los líderes del Partido del Trabajo de Corea, Kim Il-sung y Kim Jong-il. Con el paso de los años, el evento ha crecido en escala hasta convertirse en una de las mayores muestras de coreografía colectiva del mundo. Lo que más destaca es su enorme dimensión y precisión. Miles de participantes, en su mayoría estudiantes y miembros de organizaciones juveniles, forman figuras y patrones que pueden verse claramente desde las gradas, a cientos de metros de distancia. Para lograr ese nivel de coordinación, se necesita un entrenamiento intensivo y una disciplina absoluta. El evento se lleva a cabo en el estadio del 1 de Mayo, en Pyongyang, que es el más grande del mundo, con capacidad para más de 150.000 espectadores. Las presentaciones son una explosión de luces, color y movimiento, acompañadas por una coreografía cuidadosamente planificada que celebra a los líderes y sus supuestos logros. Los temas suelen girar en torno a la historia norcoreana, las luchas revolucionarias y las virtudes del socialismo. La música está interpretada por un gran coro que canta himnos patrióticos y revolucionarios con perfecta armonía. También se incluyen instrumentos tradicionales coreanos, lo que le da un toque cultural único a todo el espectáculo. Y sí, esto es una de esas rarezas que, aunque vienen cargadas de propaganda, no dejan de ser impresionantes por su escala y complejidad. Y con esto cerramos nuestro recorrido por las cosas más extrañas y únicas de Corea del Norte. Un país lleno de secretos, contrastes y situaciones difíciles de imaginar en otros rincones del mundo. Si le ha gustado este video, no olvide dejar su like, comentar lo que más le sorprendió y suscribirse para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo.